En general, hablar de lo normal es algo tremendamente complejo. Los sesgos estadísticos son los que dominan la construcción social y cultural. Sin embargo, se han ido desarrollando distintos temas y distintos conceptos, han ido naciendo distintos temas y distintos conceptos que nos permite ampliar esta idea de qué es lo que es lo normal, cuál es la norma. Afortunadamente podemos ir viendo cómo aparecen diversidades que antes no conocíamos. Se toma la agenda, la idea de lo divergente como una posibilidad real. Hoy día vamos a estar hablando de educación, pero también de educación divergente, porque vamos a entender en nuestro programa que existe una neurodiversidad que se establece en lo que llamaremos lo neurodivergente y también lo neurotípico. Vamos a estar hablando con una especialista en educación justamente en estos temas, donde acá, por supuesto, en lo personal es político. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a nuestro capítulo de Lo Personal es Político del día de hoy. Hoy día vamos a hablar de algo que es bien interesante para mí por lo menos, que tiene que ver con qué es lo que sería normal. ¿Qué es lo que es lo normal? En general, cuando uno piensa en lo normal, uno establece cierto sesgo estadístico, ¿no? Donde, en definitiva, la norma se establece desde una suerte de promedio hacia arriba de una cierta conducta, una cierta forma de ser. En general, los estudios sobre lo normal han variado muchísimo desde lo científico y también desde las ciencias sociales. Desde ese punto de vista, lo que entendemos por normal es algo bien particular. Hoy día vamos a estar hablando justamente de ciertos temas que se han puesto en la palestra que son mucho más potentes y que han cambiado la forma de ver también la normalidad. Vamos a hablar de neurodivergencia, neurodiversidad o neurotípico. ¿Qué es lo que serían los neurotípicos? ¿Qué es lo que sería la neurodivergencia? ¿Qué es lo que sería la neurodiversidad? Para eso estamos con una especialista en educación. Beta Palma, ¿cómo estás? Muy bien y muy agradecida de esta invitación y como tú muy bien dices, un tema muy importante que hoy en día está en la palestra por muchos factores. A ver, ¿por cuáles? Primero, partamos por lo político, porque hoy día voy a hablar específicamente, yo soy súper camiseteada y estamos a puertas de que salga la ley de los TEA o de los niños o personas autistas, cosa que debe estar, o sea, ya debiera estar listo. Es una pena que se haya atrasado tanto, pero debemos este año ojalá que salga, porque es una necesidad inminente y no solo para los niños con TEA, sino que para todos los niños que presenten cualquier divergencia en su necesidad educativa especiales. ¿Por qué de alguna u otra forma empieza a establecerse esta mirada específica de los niños, niñas y adolescentes con distintas formas de funcionar? Y cómo establecemos también una distinción de aspectos más bien neuróticos de personalidad respecto a otro tipo de trastornos, que como por ejemplo el TEA o neurodivergencia. ¿Cómo hacemos la distinción? ¿Por qué te lo pregunto? Porque en general la sociedad, no sé si toda la sociedad, pero la chilena tiende a establecerse estas modas. En algún minuto todos éramos bipolares, en otros minutos todos éramos depresivos, en otros minutos todos somos no sé qué cosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con la neurodivergencia y cómo se establece también esta visión y esta mirada para entender miles de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la hipersensibilidad, que tienen que ver con la poca capacidad social o más que la poca capacidad social, las dificultades en el ámbito social, etcétera, 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 y no se confunden quizás con rasgos propios de cómo hemos ido construyendo cultura, ¿no? Porque nuestra cultura es individualista, efectivamente es más dificultosa en lo social, es muy violenta, es hipersensible, etcétera, etcétera, etcétera. Buenísima pregunta, Jaime,
porque como tú bien dices, muchos diagnósticos eventualmente se ponen a veces de moda. Como tú bien mencionaste, antes que existiera el TEA o el autismo, se hablaba mucho del trastorno de déficit atencional, por ejemplo. Entonces todos eran déficit atencional. Pero antes de continuar con eso, a mí me gustaría hacer una definición de lo que es neurodiversidad, porque para así vamos a poder entender lo que viene. Entonces, la neurodiversidad tiene que ver con los diferentes tipos de cerebros que hay. Es decir, neuro viene de neurológico, por tanto, existen tantos cerebros como personas hay. Ningún cerebro es igual al otro. Dentro de esta neurodiversidad, concepto que se empezó a usar no hace tanto, en 1998, por una socióloga australiana que ella decía, o sea, ella se asumía como dentro del trastorno del espectro autista y empezó a darse cuenta de que todos los cerebros no son iguales al otro y ahí empezó a ver que ella tenía un cerebro neurodivergente, que no es lo mismo que neurodiversidad, está dentro de la gama. Entonces ella lo utilizó para demostrar que todos los cerebros no son iguales ni funcionan igual que el otro, lo que no significa que sea una persona que pueda tener, que funcionar bien, que pueda tener una intelectualidad igual que otro y que sea igual o funcione en la vida, en lo social, en el trabajo, en el colegio, igual que otro. Y ahí es cuando me tomo de tus palabras cuando dice que a veces la sociedad es bastante violenta con estas personas que no las entendemos y tampoco nos damos ni siquiera el trabajo de entenderlas. Dentro de esta neurodiversidad, yo mandé una imagen, ojalá se pudiera colocar, tenemos la neurodiversidad, la neurodivergencia y además existe el neurotipo. El neurotípico somos los que supuestamente somos iguales o más parecidos, ¿ya? Entonces, repito, neurodiversidad, neurodivergente, neurotípico y todo esto es la neurodiversidad, ¿ya? Esos son los conceptos, digamos, que hoy en día están más, que se han ido estudiando más. Lo otro que quiero mencionar, que cuando pasó esto en 1998 con esta socióloga australiana, muchos activistas autistas, y no tanto, sino que de la comunidad autista, atesoraron estos conceptos como lucha de bandera para poder hacerse visible y no presentar estas características como una persona que sufre ciertas patologías y no por ello estigmatizarlas y tratarlas de modo diferente, ni victimizarlas, sino que más bien para que sus derechos sean visibles y se les den como corresponde. Ahora, dentro de eso, lo neurotípico es bien complejo porque en definitiva las mayorías van construyendo cultura y van construyendo sociedad. En general, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy, muy concreto y muy, muy actual. Personalmente a mí me cargan los fuegos artificiales, pero es un tema, a mí me cargan y me han cargado siempre, pero ese es un tema mío, digamos. Pero en general, por ejemplo, a una persona con trastorno de espectro autista, efectivamente los fuegos artificiales le molestan muchísimo. Y le generan una situación de ansiedad, de angustia muy, muy grave. Pero la norma, o el neurotípico, le importa un carajo eso. Exacto. Los derechos ciudadanos se establecen entonces en función de, comillas, aquellos que entendemos como normal. Si a la mayoría, por eso yo hablaba de un rasgo estadístico finalmente, porque lo normal se establece desde un rasgo estadístico, si a la mayoría no le molestan los fuegos artificiales, uno tendería a observar que entonces los fuegos artificiales dan lo mismo para una persona neurodivergente o una persona con trastorno de espectro autista. ¿Cómo se van configurando entonces los derechos sociales y finalmente las políticas públicas para establecer una mirada completa que no genere finalmente un conflicto al interior social y político respecto a este tipo de cosas? Porque ahí hay un elemento concreto. A ver, los fuegos artificiales uno podría cuestionarlos por miles de cosas, porque hacen daño al medio ambiente, porque efectivamente generan mucha presión a la gente con TEA, a los animales, porque incluso desde cierto punto de vista podrían propiciar actos delictuales. O sea, uno podría ver miles de cosas, pero en lo concreto, al neurotípico, eso no le molesta. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí con los derechos sociales? ¿Qué pasa ahí con los derechos
de las divergencias, porque estamos hablando de un neurodivergente, pero en general las divergencias, hasta dónde tienen la posibilidad de establecerse en los derechos, cuando en definitiva la norma se establece justamente por las mayorías, y finalmente las mayorías tienen un sesgo estadístico que podríamos decir que son innegables, capaz que la mayoría esté pésimo, pero eso es la que manda, digamos. Escucha, Jaime, mira, tú das como justamente en donde estamos en la lucha, y por eso estamos pidiendo y estamos velando y luchando porque estas políticas públicas y esta ley salga lo antes posible. Se ha demorado y, como tú bien dices, lamentablemente estos derechos no han sido respetados. Al fin y al cabo, lo que se está pidiendo no es algo que no sea, son los derechos de estas personas que tienen divergencias, así de simple. Y como tú bien dices, para el neurotípico le importa a veces un carajo, y hoy en día con esta concientización o como programas como estos que hacen mucha falta, podemos llamar a la concientización de las personas, del que está al lado mío. Si hablamos no de neurodivergencia solamente, de neurodiversidad, todos somos distintos al otro, entonces perdemos el respeto por el otro. ¿Ya? Entonces creo que es súper importante lo que tú mencionas, hacer un consenso para todos. Hoy en día hemos hablado mucho de inclusión, pero siento que ya la palabra inclusión, desde mi perspectiva, y me hago responsable de eso, es una palabra que lleva un plus diferente para quien la utiliza, porque si hablamos de inclusión, realmente creo que estamos todavía a años luz. Hay pasos, pero pasos muy pequeños. Y en esta instancia, hoy en día se hace muy necesario, más aún con todo lo que hemos vivido con la pandemia, con todo lo que hemos vivido desde el estallido social hacia adelante. ¿Por qué hago mención en esto? Porque los niños, más aún los niños que son divergentes, vivieron un estado súper anormal, como todos los otros niños, pero ellos más aún, porque vivieron en un ambiente donde si tú los sacas de su rutina, es realmente, como tú te decías, genera niveles de ansiedad. Nosotros podemos ver en la calle un niño con mucha pataleta y la gente se molesta por eso. Y de repente no sabemos que quizás ese niño esté descompensado o tenga una condición de la que no sabemos. Yo he visto en la calle padres que retan a veces a las mamás porque su hijo está haciendo pataletas y no sabemos realmente cuál es la razón real de aquello. Y justamente a veces esos niños están haciendo una crisis de descompensación, ya sea porque pasó un auto muy fuerte o porque alguien gritó o alguien tocó un pito. Créeme que eso es realmente una situación bien compleja. Y por otra parte, para llegar a una política pública importante, tenemos que tenerlo claro que además es necesaria porque los diagnósticos de esta condición son de costos elevadísimos. Es muy difícil diagnosticar a una persona con estas características porque los costos, como bien te menciono, son muy altos. No lo ve solamente un especialista, sino que tiene que trabajar con un equipo multidisciplinario que no todas las personas tienen. Entonces es de relevancia que esta ley salga lo antes posible, Ahora, en ese aspecto, la capacidad diagnóstica, también, insisto, un poco lo que hablábamos hace un rato, es riesgosa, porque justamente hay ciertas patologías o ciertos trastornos o ciertas características incluso que son muy propias de ciertos constructos socioculturales. A mí me ha sorprendido la cantidad de adultos que hoy día aparecen diciendo que tienen TEA o que tienen algún rasgo dentro del espectro autista, ¿no? Y por otro lado hay mucha ignorancia respecto al tema. Por ejemplo, por razones X, en algún minuto me enteré que una persona hiperactiva o una persona con déficit atencional no necesariamente estaba vinculada a la hiperactividad, sino que tenían espacios de somnolencia o de desconexión. Correcto. Y entonces una persona, que sea un niño, una niña, adolescente, podía, al contrario de lo que se creía, estar, por ejemplo, sufriendo un cierto trastorno de aprendizaje, etcétera, etcétera, porque efectivamente tenía un cierto rasgo
pero que no se traducía en hiperactividad, sino que se traducía en de repente, estar volado, etcétera, etcétera. Por otro lado, también puede ser características personales. Por supuesto. O sea, pueden ser características personales. Insisto, yo aquí voy a hablar un tema absolutamente personal. En algún minuto a mi hijo bueno, mi hijo ya es grande, digamos, pero empezaron en el colegio a decirme no, que hay que llevarlo a neurólogo. No, yo la verdad es que soy medio reacio al tema, pero en algún minuto dije ya, ok, ya para que se dejen de joder. Y lo llevé al neurólogo, que ellos me propusieron, neuróloga. Y claro, la neuróloga me dijo, no, en realidad tu hijo no tiene ningún tipo de déficit, en realidad esa es su personalidad. O sea, no tiene ningún problema de ningún tipo, es su personalidad eso. Y yo decía, porque me decían que tenía déficit atencional, entonces yo decía, es raro, porque es un cabro que yo voy con él al cine, ve la película completa, me explica la película, es un tipo que juega ajedrez, y me acuerdo patente que en un minuto la profesora me dijo, es que le preguntamos qué es lo que pensaba él de la primavera y me dijo que no le interesaba. Lo que mirando le dije, pero si tú me preguntas ahora qué pienso yo de la primavera, probablemente yo también te diga que no me interesa. O sea, de verdad no veo cuál es el tema de que, no, es que estábamos hablando de la primavera. Bueno, pero puede ser que no le interese y puede ser que ahí se desconecte. O sea, yo soy un viejo y muchas veces estoy en clases que me aburren y me desconecto. No es bueno, por favor, no me sigan. Pero pero quiero decir que puede pasar. Sigue diciéndolo porque es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en definitiva las dimensiones diagnósticas se establecen en una idea de moda que no necesariamente tienen que traducirse en un cierto trastorno o en una cierta patología o en un cierto diagnóstico, sino que efectivamente es un rasgo de personalidad? Habemos personas más voladas, habemos personas más, lamentablemente, más violentas, habemos personas más románticas, habemos, como tú decías, multiplicidad de características, de formas de pensar, de formas de ver la vida, de formas de relacionarse, que no necesariamente tienen que ver con algo patologizador o que entra dentro de un espectro X, Y o Z. ¿Qué pasa ahí cuando se ponen de moda estas cosas? Perdona que vuelva a eso, porque me inquieta. Está súper bien. Es que esa es una pregunta que yo creo que es la problemática que hoy tenemos, pero más bien a nivel de sistema educacional. Porque nuestro sistema educacional, lamentablemente, no está preparado para esto. Y es ahí cuando caemos en el tema de las etiquetas, los diagnósticos o los sobrediagnósticos y la burocracia que existe en los colegios, con todo el respeto que le tengo a los colegios y a los docentes, que algunos hacen muy bien su pega, pero lamentablemente pasa como te pasó a ti. Yo tengo en mi consulta muchos papás que llegan, pero desesperados porque le están pidiendo el papelito o el certificado del doctor que diga lo que tiene o lo que no tiene, o que si tiene que tomar un medicamento no lo que tiene que tomar. Lo que pasa es que nuestro sistema educacional no está preparado para identificar una condición o no quiero hablar de patología porque caemos en lo mismo que estamos criticando de alguna manera. Claro, sino que de la condición, pues, así como yo tengo los ojos café, otro tiene los ojos azules, y es así. Lo que sí es importante, la detección de lo que está pasando con ese niño. Quizás ese niño llega somnoliento al colegio, puede que hayan pasado muchas noches que el niño no pudo dormir, hay una problemática familiar, o sea, múltiples cosas que pueden haber. Yo siempre digo, cuando hay un niño que le pasa algo o está acusando recibo de algo, es porque algo tiene. Lo principal es que conversar con los papás y a interiorizarse más de lo que está pasando. Porque así hacemos una tremenda vuelta, un paseo. Yo conozco papás y familias que dan la vuelta por psicólogos, por neurólogos, por todos los ólogos que existen, incluyendo con psicopedagoga, que yo soy psicopedagoga. Y la verdad es que más que hacer un favor, hacemos un daño gratuito, porque ese niño ya, con el hecho de que sea derivado a un lugar más distinto, se siente aún y más le afecta en la etapa del desarrollo que él esté, porque obviamente a un niño que lo lleven a una consulta, que lo lleven a una clínica, a un hospital, evidentemente escapa a la naturaleza o a la etapa que él se encuentre. Eso va a depender mucho también de los papás, pero los papás tampoco tienen por qué saber. Es el colegio o la escuela quien debe enseñar o guiar a los padres en lo que debe hacer. ¿Y por qué me quiero detener en esta parte? Porque así como yo digo, si el colegio no está preparado, vamos más atrás. ¿Cómo se preparan nuestros docentes en la educación superior
para poder enfrentar estos temas, porque antiguamente, aunque yo soy de la escuela, yo tuve una profesora normalista que la adoro con la vida porque era una profesora de mucha vocación y éramos 60 alumnos y ella era súper dedicada con su alumno y por eso yo me incliné por la educación. Pero hoy en día recién, hace muy pocos años, dentro de las carreras de la pedagogía, existe una cátedra, una asignatura, como se le llame, que está enfocada a detectar necesidades educativas especiales. No me gusta mucho el nombre, pero para que entendamos, es esa la nomenclatura que hoy se utiliza. Entonces, hace muy poco, esto viene recién viéndose, entonces viene desde una cuestión desde la formación del docente y también yo siento que a veces, lamentablemente, nuestros niños y jóvenes corren la suerte del profesor en quien tienen adelante. Y cuando digo niño y joven, es la familia, porque al fin y al cabo, si a tu hijo le pasa algo, está la familia completa y blindando. Claro. Entonces, que sí. si le pasa algo a tu hijo, le pasa algo a la familia. A mí muchas veces me ha pasado, cuando llega el niño, al final termino derivando a la mamá o al papá porque están con una angustia tremenda. ¿Por qué? Porque el sistema te exige que tienes que rendir con un número. Y si no rindes con ese número, lamentablemente pareciera que la cosa no estuviera bien, cuando yo sinceramente siento que no se debería calificar con número. Es mi opinión personal. Claro, no, absolutamente. De hecho, es un tema súper importante, súper relevante. Vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a volver con esta idea de que se esté educando a los profesores, a los pedagogos en necesidades educativas especiales. Más allá de que el nombre quizás no sea el más adecuado, es interesante entender que en definitiva un pedagogo tiene que observar la diversidad que existe en un curso, sobre todo hoy día cuando nos enfrentamos a muchos colegios, que me parece muy bien, tienen la inclusión como parte de su currículum. Y desde ese punto de vista, evidentemente, si es que está la inclusión dentro de eso, tengo que tener la capacidad de poder confrontar a la diversidad de niños, justamente a propósito de neurodivergentes, que tenemos y también cómo se van articulando las dimensiones sociales que se desarrollan entre los niños con los profesores y probablemente con el resto del estamento educacional. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente con más de lo personal político. No se vayan de la compañía de TVX. Vamos a volver. Muy bien, ya estamos comenzando nuestro segundo bloque de lo personal es político. Estamos hablando de neurodivergencia, estamos hablando de neurotipia, sería como lo correcto. Pero fundamentalmente estamos hablando también de educación y de necesidades educacionales especiales, que parece ser que es un nuevo ramo que se incorporó a la malla curricular de pedagogía, en general, digamos. A ver, si bien hace ruido un poquito el nombre, efectivamente las necesidades educacionales especiales son importantes. Son importantes en realidad, para mi gusto, para todos los niños, niñas y adolescentes. O sea, más allá de neurodivergencia, neurotipia, es necesario que tengan educación. Pero por otro lado también, y ahí tomo un poco lo que tú comentabas de esta profesora normalista, es difícil, no todo el mundo, ya que estamos hablando de neurodivergencia también, no todo el mundo tiene la capacidad de confrontar, aunar, contener a un contingente de niños, niñas y adolescentes. Justamente porque son diversos, porque tienen distintos problemas, porque algunos puede... O sea, bueno, y porque además el profesor es un ser humano. Entonces hay ahí un tema bien, bien delicado. ¿Desde dónde se está focalizando esta forma de educación distinta, digamos, para las personas neurodivergentes o quizás para las personas con necesidades especiales de educación? Ya. Entendiendo que hay colegios integrados, digamos. Ya. Mira, voy a partir desde la educación superior Por para favor. que se entienda un poco. Hace unos años atrás se empezó a incorporar lo que es la neurociencia. Ya, la neurociencia entendiendo cómo está, que cada como hablábamos antes, que cada ser humano hay un nivel neurológico, un área neurológica que tiene que estar apta para adquirir ciertos aprendizajes. Y ahí ya fue un primer paso. Cuando hablamos después de las necesidades educativas especiales, no solo tiene que ver con ese tipo de necesidad educativa especial, sino que lo divide en necesidades educativas especiales permanentes, que son aquellas que están per se, y aquellas necesidades educativas
especiales que son transitorias. Perfecto. ¿Ya? Entonces, desde ahí parte, digamos, esta formación. De hecho, hay semestres que los van haciendo. De hecho, yo hice clases en una universidad y empezamos con la neurociencia, después venía lo que es las necesidades educativas especiales transitorias y después las permanentes. Además de eso, también viene en el currículum todo lo que tiene que ver con inclusión, que es diferente a lo que antes llamábamos integración. No sé si tendrán por ahí una lámina que también traje. Que ¿Tiene una lámina, señor director, por ahí? Habla de integración, de segregación. ¿Están buscando la lámina de pero yo les voy a contar un poco. Okay. Entonces, esto es como bien decidido, porque antiguamente hablamos de integración. Ya. Integración son solo algunos, ¿ya? Que cambia la inclusión. En la inclusión vamos todos. Van todos. Entonces, ha ido cambiando el paradigma. Ya hoy día no se habla de integración, se habla de inclusión. Ahora, Greta, en ese sentido es importante algo que no puedo dejar de mencionar, porque en definitiva, y ya que tú hablas de paradigma, uno vive en una sociedad hiperconsumista, una sociedad espectacularizada, muy performática, donde la mayoría de los sujetos buscan transformarse en objetos de consumo a partir de las redes sociales, cuántos likes tengo, cuántos seguidores tengo, me comentan o no me comentan, se desarrolla incluso una nueva forma laboral que es el influenciador o influencer. ¿Qué pasa cuando yo tengo un colegio inclusivo y busco educación, comillas, especial, y entonces padres empiezan a decir, bueno, pero es que entonces mi hijo no va a tener las capacidades de competencia para desarrollarse en la sociedad en la que vivimos? Y por otro lado, la sociedad en la que vivimos es altamente competitiva, altamente individualista. En Chile se tiende a confundir la idea de solidaridad con caridad. Somos más bien caritativos más que solidarios. Nos gusta dar caridad, siempre manteniendo ciertas jerarquías, así como yo soy bueno, te doy, pero tú no vayas a lograr lo mismo que yo. Ahí se produce un choque bien complejo, porque es un choque cultural, a propósito de que tú mencionas lo paradigmático, porque el paradigma igual no está cambiando, el paradigma social, cultural. Entonces, de pronto, todas estas ideas que son muy positivas se chocan fuertemente con los patrones culturales que vivimos constantemente, donde incluso hay una visión más bien paternalista y asistencialista respecto a la neurodivergencia o a un niño o niña adolescente con síndrome de Down, o incluso una persona que tiene algún tipo de hándicap de cualquier tipo, físico, etcétera, etcétera. Ni hablar de las divergencias sexuales. No, ahí tenemos más conflictos, digamos, ahí no somos ni paternalistas, la negamos. Pero entran. Bueno, por supuesto, claro, que entran, claro, sin duda alguna, pero lo que te quiero decir es que en general tendemos a ser asistencialistas, paternalistas, victimizamos al otro. Nunca lo vemos como un igual o como una persona efectivamente con derechos reales, sino que es como, ay, bueno, sí, pero voy a ser bueno, entonces te voy a ceder esto. Pero no un derecho, es que yo estoy siendo bueno y te lo voy a ceder. ¿Qué pasa ahí? Porque ahí hay un tema que es bien complejo, porque es como más macro también. Quizás tiene que ver con lo que tú decías de lograr una ley. A veces las leyes funcionan, a veces solamente quedan como textos nomás. ¿Qué pasa? ¿Cómo se está viendo desde el punto de vista de la pedagogía, etcétera, etcétera? Mira, te voy a contar algo. Yo, en relación a lo que tú mencionas, es bien complejo, porque hay colegios que, si bien es cierto, como tú dices, ofrecen este tema de la inclusión, estamos hablando de los proyectos de integración escolar, sí, que son los famosos PIE, pero lamentablemente, si bien es cierto, es una ayuda, nuevamente caemos en lo que es se podría decir la segregación, porque lamentablemente no es para todos, es solo para algunos, porque te da la capacidad solo para ciertos niños que son permanentes, para ciertos niños que es transitorio, y hay niños que en la mitad del camino de su desarrollo le encuentran alguna condición donde sí necesita un apoyo especializado, pero le dicen no hay vacante. Entonces es como nuevamente un círculo vicioso. Hoy día me he encontrado con la triste noticia que, si bien es cierto, es una ayuda, hoy día hay PIEs que se están cerrando. ¿Por qué? No sé si hay malas administraciones o simplemente no responden a las necesidades. Entonces, de verdad,
que es otro tema dentro de un gran tema. O sea, hablamos del sistema de colegio que le ofrece un servicio, porque es eso, les ofrece un servicio a los alumnos, o sea, que es un derecho para los alumnos, sí, claro, pero al fin y al cabo es un derecho, pero al fin y al cabo, si yo me voy en lo más difícil, o sea, en lo más profundo, cuando ya no tengo más argumentos para defender los derechos de mi hijo, tengo que ponerme en el área de que yo estoy consumiendo un servicio. Muchas veces, mira, ¿por qué te mencioné mi experiencia? Que muchas veces me han servido más para proteger los derechos de mis niños, me han servido más la ley del consumidor y la ley de discriminación por la ley Zamudio. Fíjate, mira lo que contradictorio. Ya, entonces, en ese sentido, siento que a veces, como tú dices, las leyes a veces se quedan en un papel. Bueno, claro, hay mucha letra muerta, digamos, y está, la ley existe. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes contingentes político-ideológicos que plantean, por ejemplo, en relación a la educación sexual, con mis hijos no te metas? Que existe, tienen tribuna mediática, a veces incluso más tribuna mediática que una contraparte respecto a este tipo de temas. ¿Qué es lo que pasa cuando, en definitiva, vuelvo un poco a lo que te planteé hace un rato, cuando la sociedad establece una alta competitividad respecto a todo es un número, y lo que tú acabas de mencionar, o sea, finalmente son otras instancias legales las que terminan protegiendo al estudiantado respecto a ciertos derechos, cuando no se entiende en definitiva que la educación es un derecho tampoco. Insisto, cuando tenemos este tipo de discursos que además son mucho más habituales de lo que nosotros creemos. Ahí estamos viendo, bueno, el tema de la exclusión, segregación, inclusión e integración, que es un poco lo que tú estabas comentando. Claro, mira, si tú ves la gráfica se ve perfecto. Mira, la exclusión, ahí vemos que hay solamente algunos y excluimos la discapacidad, las diferencias, ahí está súper bien explicado. La segregación ahí muestra que son algunos, separamos, segregamos, sí, como claro. Lo dice. En la integración tenemos algunos y en la inclusión, como yo les decía, ahí estamos todos. Y en ese es el momento que debiéramos estar, digo debiéramos, porque no estamos. A ver, pero es que tienes toda la razón. En general yo diría que estamos más bien en la segregación y exclusión, a ratos en la integración, pero si tú lo piensas, a ver, piensa lo que pasa con los colegios. Hoy día tenemos padres que están haciendo guardia en ciertos colegios. Tenemos este discurso del con mi hijo no te metas. Tenemos el tema de si el colegio no funciona de acuerdo a lo que yo quiero, no sé qué cosa. Si es que el colegio, si es que tengo plata, puedo meter a mi hijo en ciertos colegios, porque la educación además, lamentablemente, la educación, lo académico es diferenciado. Efectivamente, la educación en ciertos colegios particulares es mejor que en otros colegios. Entonces, muchos padres buscan ese tipo de cosas, porque el sistema exige ese tipo de cosas. O sea, hasta el día de hoy hay gente que pregunta en qué colegio estuviste. Hay gente que te exige el currículum. Hay gente que te pregunta en ciertos ámbitos. Por supuesto. Que te dicen, bueno, ¿y en qué colegio estudiaste? Y no sé qué. Ay, ¿conoces a no sé cuánto? Y eso te abre o no te abre puertas. Por supuesto. No, ni siquiera voy a entrar en características físicas, que también tiene, porque claro, quizás no ponemos foto en el currículum, pero en la entrevista personal las características físicas importan. Y muchas veces una persona puede excluirla por sus características físicas, por los apellidos, por los barrios. En algún minuto era no pongan los números de teléfono, porque implica número de teléfono fijo, porque implicaban barrios. Entonces, cuando tú tienes una sociedad que funciona en esa lógica, los cuadros que acabamos de ver son muy complejos, porque todavía existe eso. O sea, hay muchos padres y apoderados que en ciertos barrios dicen, yo no quiero que mi hijo vaya a este colegio porque no quiero que se relacione con este tipo de gente. Imagínate si a eso además le suma neurodivergencia. ¿Cómo lo hacemos ahí para efectivamente educar a la población? Para cambiar el paradigma, tomando lo que tú decías hace un rato. Claro, es que, por ejemplo, eso, lo que hablábamos es una formación que viene desde la familia, desde lo académico, me refiero a la educación superior, y ni siquiera la educación superior, desde el colegio, porque nosotros para enseñar a un niño inclusivo tenemos que enseñarle con el ejemplo. Me estaba acordando mientras tú estabas hablando, que hace poco atendí en la consulta a un niño que me lo encerraban en la biblioteca, porque cuando se descompensaba no había, hay un contingente de muchos profesores, pero no había quien lo pudiera contener. Entonces, en beneficio del bien común de los otros niños,
encerraban al niño en la biblioteca. Digo, me lo encerraban porque yo lo atiendo, entonces uno lo hace como parte de uno. Cosa que lo encontré aberrante, del siglo no sé de cuándo. Entonces, porque eso se hace sí, ahora. pero es que es algo que tú decís, pucha, ¿cómo todavía pasa? A mí me da mucha impotencia y por eso siento que yo tuve un muy buen comenzar en los colegios, en los colegios donde yo trabajé. Personalmente yo decidí salirme del sistema porque siento que sirvo más fuera del sistema que estando dentro de él. Y ahí me pongo un poco la camiseta con los profesores. ¿Por qué? Porque son personas que por cuidar su trabajo, porque tienen que cuidar su trabajo, tienen que obedecer o tienen que hacer lo que le dice su superior. Absolutamente. Entonces, no todos tienen la posibilidad que yo tuve de salirme del sistema para trabajar en eso, porque tienen familia, o sea, es todo un círculo que es vicioso, diría yo, porque tienen que seguir esta cadena y sabiendo, muchos profesores, una vez estuve a cargo de una supervisión de una área en el sur donde iba a ver los pies y las profes, las diferenciales me decían, yo sé lo que tengo que hacer con este niño, pero ¿cómo lo hago? Tengo que cuidar mi pega. Entonces tú escucháis eso y decís, ya, pero estamos entonces mal. me está dando la razón porque es un sistema. Absolutamente que sí. Es un sistema que hay que cambiar. Pero sí, tenemos que cambiarlo, pero hay que empezar desde muy atrás, desde la educación, desde que es pequeño. Estas mismas instancias, este programa que tú me invitas, el otro día invitas, pero hacerlo visible, hay que visibilizarlo. Yo conozco mucha gente y quiero mucha gente de la comunidad autista porque de ellos he aprendido mucho. Incluso hay una persona que adoro, al Cuto López, le mando un besito, porque yo le decía, Cuto, ¿sabes qué? Yo contigo aprendo más que incluso lo que aprendí en toda mi carrera profesional, que son personas autistas muy clever y que te enseñan en primera persona lo que es la divergencia, lo que es la diferencia, lo que es respetar al otro. Y así como el Cuto no puedo saltarme a la Ruth ni tampoco al Esteban, porque si no me cuelga. Pero de verdad que son gallos súper clever. Y con eso quiero hacer mención a lo que tú decías, que ellos han tenido que vivir, y no solo ellos, hoy día hay mucha persona adulta que ha sido diagnosticada, sí, porque antes no existía la herramienta. Y qué palabra puedo utilizar, pero qué difícil para ellos, porque han tenido que hacer un camuflaje durante toda su vida para poder ser igual que el neurotípico, para no ser rechazado o porque tampoco ellos sabían lo que tenían. Entonces tenían que disfrazar un poco su condición. Hoy día, bueno, ellos son personas que tienen mayor preparación y mayor contención y han podido salir de esta. Pero hay muchos más, y sobre todo niños que no saben lo que les está pasando, que están en esta situación. Bueno, además que hay muchos padres, lamentablemente, que por ignorancia, y no lo digo como algo peyorativo, no, digamos, sino que por ignorancia legítima, porque no es un tema que se sepa tanto y no es un tema que esté tampoco mucho en la palestra pública, en la agenda, pueden tratar a sus hijos o hijas de una manera que no corresponde o que no es adecuada para efectivamente fortalecer ciertos rasgos de personalidad o ciertos rasgos que se van estableciendo al alero también de ciertas condiciones, ¿no? Vinculadas con lo que estamos hablando. Ahora, insisto, ¿cómo lo hacemos cuando la sociedad está estructurada en una dimensión que no responde a estas necesidades, que no es empática realmente? Te lo decía hace un rato, tendemos a ser una sociedad asistencialista, paternalista, victimizadora, pero no empática y muy violenta, además muy violenta, porque a la primera de cambio descalificamos de manera muy fregada a aquello que vemos como distinto y con rareza, y además yo creo que es una sociedad además con mucho miedo, porque cuando vemos a alguien que es distinto, inmediatamente lo vemos con cierta distancia, con prejuicio y con cuidado. No entendemos, no queremos entender, sino que queremos más bien que se vaya, rechazamos. ¿Cómo se hace ahí? ¿Cómo se hace desde el punto de vista social? Porque tú decías, ya, hay que partir en la educación superior, concuerdo contigo. ¿Qué es lo que pasa a nivel, por ejemplo, mediático? ¿Qué es lo que pasa a nivel de políticas públicas? Tú partiste el programa hablando de la importancia de esta ley, ¿no? Pero también, ¿cómo comunico yo esto? ¿Cómo hago que esto sea mucho más potente, más fuerte a la hora de desarrollarse? El mundo académico es complejo también desde cierto punto de vista, porque a veces trata ciertas temáticas que son difíciles de abordar y no necesariamente se entienden a nivel de agenda pública, por así decirlo. Por supuesto. Al revés, se pueden condenar, se pueden cuestionar muchísimo. O sea,
es una situación compleja porque no hay un encaje, no sé, no hay como que funciona como mundos aparte. Sí, sí, tienes toda la razón. Y quisiera tener la respuesta precisa para darte, pero es que Pero estamos conversando, pero así que estamos en la, o sea, estamos, lo que tú piensas, a mí créeme que se me viene mucho a la cabeza, pero creo que espacios como estos hacen falta programas. Los medios de comunicación serían una instancia para poder comunicar, poder enseñar con un lenguaje más amigable, quizás. Para aquella mamá o aquel papá o aquel cuidador que tiene un niño que presente cualquier situación que no entienda, porque de verdad que se hace bien, es bien complejo. Es una sociedad completa, familia, educación, desde los niños en lo preescolar, o sea, claro. todo viene desde abajo. O sea, desde abajo me refiero desde la primera Sí, no, te infancia, entiendo. desde la primera infancia, desde el momento que yo tengo un hijo en mi guatita o decido tener un hijo, los hijos del corazón que uno son los que uno adopta, que son hijos igual. O sea, hay que hacer un cambio estructural completo. Entonces, empezar por algo, pues Jaime. Yo estoy súper camiseteada y espero y tengo la esperanza de que esta ley salga luego y que todas las personas que han luchado por esto puedan, digamos, tener su derecho y también poder hacer redes, comunicar, tratar de desarrollar la empatía. Hoy día hablamos tanto que ya llega a estar viciado el tema de la parte emocional, que estamos todos mal emocionalmente, pero yo creo que, ¿sabes qué? Yo tenía la esperanza y la sigo teniendo, que lo que pasó en pandemia es un hecho, pero súper importante, que nos da una señal y dije yo, este es el momento de que nuestra educación cambie, porque fueron tantas las cosas que nos hicieron ver que estamos funcionando, en qué no estamos funcionando bien, o cómo salimos de esta pandemia en esta situación. O sea, en esa situación yo dije, este es el momento. ¿Qué estamos esperando para poder darnos cuenta de que podemos cambiar o hacer una reforma o hacer algo en concreto? Es importante lo que estás planteando y bueno, nos lleva también a otro ámbito bien complejo que tiene que ver con lo acomodaticia que es la sociedad respecto a no querer cambiar. Chile es un país tremendamente conservador y en ese sentido este tipo de cosas le hacen mucho ruido. Tenemos que hacer una breve pausa. Por supuesto. Volvemos inmediatamente a seguir conversando acá en Lo Personal es Político para nuestro tercer y último bloque. No se vayan, sigan en la compañía TV. Ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque acá en Lo Personal es Político. Seguimos hablando justamente de todo lo que ocurre respecto a la educación, a la neurodivergencia, neurodiversidad. En definitiva, bueno, ya aprendimos que la neurodiversidad es un área que tiene que ver con que todos los cerebros son distintos, pero se focaliza en un sesgo bastante binario en realidad, neurodivergencia y neurotipia. Hasta el momento. Es como hasta el momento, sí, porque en realidad, qué bueno lo que acabas de decir, Beta, porque en definitiva, afortunadamente las sociedades evolucionan, algunas involucionan, pero cambian. Esperemos que cambien siempre para mejor. Y a propósito de eso estábamos hablando justamente a raíz de lo que tú planteabas en el bloque anterior, los cambios de paradigma y tú decías cómo en pandemia tú tenías una cierta esperanza. Y yo ahí no puedo dejar de pensar en algo que se enarboló como una especie de frase típica respecto no solamente a la pandemia, sino que respecto primero al estallido social y quizás antes incluso al movimiento feminista del 2018, cuando muchas personas desde distintas áreas decían Chile cambió. Y uno pasa el tiempo y uno lo ve hoy día y dice, Chile no cambió nada, po. O sea, de verdad no cambió nada. Es más, en muchos aspectos, incluso, y aquí nuevamente hago otra vez un mea culpa mediático, Chile involucionó. Sí. O sea, uno ve hoy día en general los canales de televisión y parece que estuvieran dando programación de los años 90. La mayoría, ¿cierto, Pancho? Dan programas claro, teleseries, programas, rostros, formas de hablar incluso. Entonces uno de repente dice, bueno, pero entonces, ¿cómo voy a poder incorporar? Y aquí viene la parte compleja y quizás nuevamente lo que estábamos hablando. ¿Cómo voy a poder incorporar conceptos como neurodivergencia, neurotipia,
efectivamente una inclusión real, la idea no solamente de la... A mí la tolerancia ya me preocupa como concepto, pero por último, si usted es tolerante, bienvenido sea. Ya que sea tolerante, lo encuentro bueno, por lo menos no es intolerante. ¿Cómo lo hacemos cuando efectivamente tenemos una sociedad que en el discurso dice algo o que pone de moda ciertas cosas? Volvemos quizás al primer bloque, pero en lo concreto no hace los cambios. Chile cambió. Chile no cambió. Chile quizás estaba en un proceso de cambio, pero finalmente no se logró ese proceso de cambio. No cambió. Es más, hoy día involucionó. ¿Cómo lo hacemos para que esta ley efectivamente genere cambios? ¿Cómo lo hacemos para que esto que está haciéndose en la educación superior genere cambios? ¿Cómo lo hacemos para educar también, educarnos los padres apoderados, para educar a la sociedad, para que no sea solamente cuando, no sé, hay ciertos programas de televisión donde todo el mundo se pone tan bueno y entonces tenga un poquito de plata y la cuestión y llora incluso 27 horas y todo el cuento, pero después se les olvida y ocupan los estacionamientos, les molesta cierta cosa, o son capaces de ocupar, no sé, los ascensores del metro, pasando a llevar a una persona que lo necesita realmente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que voy a hacer, y me hago cargo de esto, la ley para los niños TEA estaba dentro del proyecto o de la propuesta del programa del actual gobierno. Entonces, le cobro la palabra y hago un llamado a todos a cobrar la palabra porque hoy día es tremendamente necesario. Lo fue antes, más aún lo es ahora. Y como tú bien decías, Jaime, más que involucionar, yo tenía la esperanza que esto fuera una etapa de transición. Pero lamentablemente tampoco fue. Pero tengo todavía la esperanza, no la quiero perder, no la voy a perder, y si hay que seguir luchando por todas las personas neurodiversas, que es donde nos incluimos todos, porque nadie está ajeno que en algún momento nos pueda pasar algo parecido en nuestra familia o a nosotros mismos. Entonces, creo que ese llamado lo hago totalmente bajo mi responsabilidad y vamos que necesitamos, ¿qué fecha es hoy? No importa, cualquier pero estamos fecha. empezando el año. Estamos empezando el año, entonces yo espero que este sí sea el año donde esta ley se promulgue y se haga efectiva. ¿Cómo ves en ese aspecto la configuración de las cámaras, que en definitiva son las que pueden aprobar o no aprobar las propuestas que tenga el gobierno? Porque tú lo acabas de mencionar, está dentro del programa. La ley está, o sea, evidentemente la intención está, pero tenemos un Senado y una Cámara de Diputados tremendamente conservadora, más conservadora que nunca en este minuto, y que probablemente este tipo de cosas le pueden hacer ruido, porque ahí están también los con mis hijos no te metas, no sé qué cosa, la competitividad, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees tú que pueden accionar? ¿Han hecho algún trabajo previo? ¿Han hablado? Porque también uno puede ir al Senado, puede ir a la Cámara de Diputados, puede hablar con los diputados, o sea, hacer cierto lobby, no lo digo negativamente por si acaso. No, por supuesto. Que se tiene que hacer en definitiva, convencer, hablar, explicarles. Muchas veces yo estoy de acuerdo con que en las cámaras haya gente muy diversa, pero no necesariamente saben de ciertos temas, entonces hay que explicarles los temas. Claro que sí. Pero sin embargo, es que creo que hoy en día, por la contingencia, esto se ha dejado de lado porque se están viendo otros temas que son prioritarios. Esto ya no, como dejó de ser prioridad en el momento que se pensó que era prioridad. O sea, está parado en la Cámara. Está parado, claro. Ya, pero es que la Cámara es bien particular, porque hay temas de índole económico que podrían beneficiar a todo el mundo y que también están parados hace años. ¿Qué pasa ahí? ¿Ustedes han logrado hecho lobby? ¿Han logrado hablar? Yo creo que no es la forma porque, insistimos, es un derecho, pero si hay que hacerlo y vamos a tener que seguir presionando. ¿Cómo se hace la presión? Amenazamos a la gente. Mira, ya si me tengo que ir a colocar con cadena, no sé, pero hay que hacerlo, hay que buscarlo de la manera más inteligente posible. Eso yo decía el otro día, nuestros niños quedaron en última línea desde el estallido social en adelante y tenemos que recuperar eso. Nos dirigimos a nuestros niños como casi camiseta de presentación, porque, pucha, yo no saco nada con andar abrazando a tantos niños y al final no hago nada por ellos.
Ya, pero nunca se hace mucho por los niños. O sea, el problema de la neurodivergencia es uno, pero si ya nos focalizamos en el Sename... Hubo en algún momento hay un tiempo, intenciones en claro, general, claro, pero sí. que se haga Pero es ahora como... tenemos que luchar, porque ¿sabes qué? Esto de la ley autista no solo es para niños, es para todas las personas. Por supuesto. Entonces tenemos que agilizar y cada vez nos vamos encontrando con más personas que, como tú bien decías, que en la adultez están descubriendo, o sea, no están descubriendo, yo creo que ellos de alguna manera Han logrado entender lo que les pasaba, digamos, tiene diagnóstico. Claro, claro, y cuántas otras hay sin diagnóstico. Entonces esto hay que apresurarlo. Quizás hablar con las comunidades, hablar con las personas que están más cercanas. Todo lo que sea necesario hay que hacerlo, porque si me enfoco en una sola área, todo es poco para que se haga. Desde se nos acabó el tiempo, quiero agradecerte que hayas venido hoy día, hablamos harto de educación. Te agradezco a ti, pero no sufras. No sufro, es de emoción, es mi neurodiversidad. Está muy bien, está muy bien. Porque de verdad que me encantaría que hubiera muchos programas como este para poder visibilizar lo que la gente tiene por derecho. Obviamente. Es una lata, pero hay que hacerlo. Bueno, estamos con hartos déficit de derechos en nuestro país, vamos a ver qué es lo que se va a hacer. Y como tú decías, hay promesas de campaña, en general algunas se han ido logrando, otras están ahí, ya están en el Senado, ya están en la Cámara, y ya dependemos de los honorables. Pero por lo menos ya están. Te agradezco. Ahora lo importante es que lleguen a puerto. Muchas gracias por haber venido hoy día. Gracias a ti. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos para, por supuesto, dejar los invitados a seguir en la compañía de TVX y encontrarnos en un próximo Lo Personal es Política. Chao.